Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren. Damos la bienvenida entonces a la semana física de Capricornio, donde vamos a hablar sobre las estructuras sistemáticas del aspecto social. Y hoy comenzamos con el chakra corona relacionado a la religión. Esto es lo típico que se dice. En la mesa familiar no se habla de política, ni religión, ni economía. Bueno, vamos a hablar de todo lo que no, o sea, de lo que no hay que hablar. Así que, bueno, obviamente que para alguien como, voy a hablar de mí, ¿sí? Como, para alguien como yo que no tiene una religión, eh, para alguien como, o un dogma diríamos, para alguien que no tiene una visión política, que no tiene una visión específica de algo, tal vez sea más fácil hablar de conceptos desde un aspecto más neutral o sin una relación directa a lo que estoy hablando, ¿no? Pero probablemente para muchos de los que estén escuchando o de los que vayan a escuchar esto más adelante, puede que tenga una significancia muy importante, tal vez no en relación al pensamiento, sino a lo cultural. Eh, porque muchas veces lo que estamos hablando, los temas que podemos ir tocando, no nos damos cuenta, pero los defendemos desde em, los defendemos desde la cultura, desde la costumbre, la tradición, ¿sí? Y no desde lo que sentimos realmente. Entonces, los invito a, a que muchos de estos temas no nos pongamos a la defensiva primero, sino que tratemos de abrirnos a observar otro punto de vista. A ver, la religión es algo con lo que yo personalmente también he tenido mis problemas a lo largo de mi vida em, porque no he estado eh, en relación a ninguna religión, pero sí nací en un país que es católico, mayormente católico. Entonces el contexto me ha llevado a conocer más el catolicismo que cualquier otra religión, obviamente. Sin embargo, debido a esto, a este contexto en el que vivía, ha habido siempre una especie de rechazo, ¿no? A la religión. Y probablemente ese rechazo haya sido lo que yo culturalmente heredé, ¿sí? Por ejemplo, mi abuelo era agnóstico, no tenía un credo, una religión, ¿no? Por lo tanto, en mi familia tampoco, nadie tenía un credo, una religión, no había. Y de hecho un poco era como que eso ¿no? Las religiones y todo esto, lejos. Entonces, debido a esto, en mi entorno familiar había un concepto de religiones no, de este tipo de cosas no. Em, eh, Como preferible no. Entonces, debido a esto, probablemente yo haya tenido un preconcepto cultural a que las religiones no son lo mejor para seguir. No son lo mejor, ¿no? Entonces, es algo con lo que yo también tuve que lidiar, porque a veces no solamente estamos en una religión y la lucha es salirse de la religión, a veces también tiene que ver con no estar en ninguna religión y creer que por eso somos mejores, ¿no? Y eso también es un grave error, porque solemos ver las cosas desde un lugar de superioridad,
creyendo que el que tiene religión está atado a una creencia y tal vez nosotros estamos atados a otra de otra forma. Entonces es importante entender que no es solamente criticar a la religión, sino que es entender a qué cosas estamos religados, ¿sí? ¿A qué cosas estamos religados? Y probablemente uno está religado al concepto de que la religión es mala, ¿sí? Entonces vamos a ir por ese lado, a irlo hablando al principio. El concepto del día de hoy en relación a la religión no tiene que ver con tratar de ver si son buenas o malas las religiones. El concepto de hoy tiene que ver con de dónde surgen las religiones y por qué han sido necesarias y dónde se han ido distorsionando las religiones. Bueno, en primer lugar recordemos que religión viene de religar, es decir, volver a unir, atar, a conectar cosas, ¿sí? Ligar es hacer un lazo, es ligar algo, una cosa con la otra. Y religar viene de volver a unir, atar otra vez. Nosotros hablamos de la religión y cuando solemos hablar de las religiones, nos vamos a los conceptos de los últimos 3.000 a 5.000 años de historia humana. Pero la humanidad no empezó hace 5.000 años con la manipulación de las religiones. ¿Sí? Para entender dónde nace la manipulación de la religión, tenemos que entender muchos otros conceptos anteriores. Entonces es importante que si queremos construir algo hacia futuro, entendamos todos los procesos, ¿sí? Para que no nos quedemos solamente con un punto de vista negativo de las cosas. Algo que dije cuando fui a Roma en el 2014. Si nosotros estamos acá para tratar de construir una humanidad coherente y tratar de construir una sociedad en base al amor, no podemos permitir que el concepto de creer que algo es peor a nosotros y de que eso anterior es malo, todos esos conceptos no nos van a servir para crear una civilización de amor y en equilibrio en el futuro. Si no sabemos perdonar, no vamos a saber construir algo nuevo. ¿Y qué significa perdonar? Perdonar significa entender las razones, ¿sí? Es entender de dónde vienen las cosas. Cuando entiendo de dónde vienen las cosas, puedo entender cómo transformarlas. Pero no desde la crítica, no desde el enfrentamiento. Si empezamos a juzgar ahora las cosas que pasan ahora, solo porque pasan ahora, nunca vamos a sanar el futuro. Porque es una batalla perdida, porque no tiene lógica. Y un ejercicio muy importante para poder empezar a sanar la historia es tratar de pensar, vamos a lo más grande y después a lo más pequeño, pero tratemos de pensar dentro de 1000 años, ¿qué pensarían de nosotros hoy? Si alguien dentro de 1000 años mira este video y escucha todas las cosas que estoy diciendo y canalizando y bla, 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 claramente nosotros somos una religión, claramente nosotros somos una secta, desde el punto de vista de muchas personas que no piensan espiritualmente. No hace falta irse al futuro, pero probablemente mucha gente en el futuro pueda decir de nosotros, ¿sí?, que todo lo hicimos mal. Seguramente en el futuro podrían decir, esta gente se creía que estaba haciendo algo bien haciendo esto que están haciendo, ¿no? Y se creían superiores, por ejemplo, porque creían que tenían conciencia. Imagínense que dentro de 500, 1000 años nos describan a nosotros como esa gente.
¿sí? Entonces, es importante que podamos ponernos en ese punto de vista para entender que probablemente las personas que están haciendo las cosas mal ahora hayan empezado creyendo que lo estaban haciendo bien. Y si no sanamos ese concepto de él creía que lo estaba haciendo bien, entonces nunca vamos a sanar realmente la historia. Bien, entonces, teniendo este concepto, en la cabeza, cuando empezamos a hacer las preguntas, ¿no? Sí, pero el Vaticano controla no sé qué, o estos otros hacen tal cosa, o estos, y así. Sí, 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 pero respiremos profundo y entendamos por qué llegó a eso, ¿sí? Porque criticando a los otros con lo que ellos hicieron en la era que les correspondía a ellos, no ganamos nada. Porque ahora es nuestra era. Ahora nuestra era empieza a partir de ahora. O sea que lo que tenemos que hacer con estas personas no es criticarlas, es aprender de sus errores. De eso se trata la evolución. La evolución se trata de observar y decir, ah, claro, estas fueron las cosas que no hicimos bien. Entonces, ahora voy a tratar de hacerlas mejor. Gracias, sistema antiguo, por mostrarme las cosas que están mal. ¿Sí? Esa es la forma de transformar hacia adelante. No perder energía en querer convencer al otro de que lo hizo mal. Porque el otro es el resultado de 2000 años de historia. ¿Sí? Vamos a perder tiempo mirando al pasado de esa manera, queriendo solucionar el pasado. No, el pasado está para aprender. Por eso, no vamos a criticar las religiones acá, vamos a darles un sentido. ¿Se acuerdan? Hoy escribí en el blog, voy a hacer un resumen del blog. Vamos entonces a el pasado, algo que ya hablamos en otro momento y no me acuerdo cuándo. Búsquenlo, porque yo no me acuerdo. Eh, em, Creo que fue en Sagitario. Sí, en Sagitario. ¿Se acuerdan el viaje que hicimos desde salir del bosque en África? ¿Mm? Desde salir del bosque en África a la sabana y buscar más adelante. En ese momento todavía nosotros éramos animales. ¿Mm? Éramos parte del reino animal. Biológicamente seguimos siendo parte del reino animal. ¿Mm? Sin embargo, cuando empezamos a trabajar con la inteligencia, pasamos a lo que sería el reino humano. ¿Mm? Entonces, en cierta forma, nos separamos conceptualmente del reino animal. Pero en ese momento, en ese viaje que estábamos haciendo, tratábamos de recordar cómo todo nuestro gran viaje surge a partir de que un homínido se quedó sin frutas en un árbol. Entonces, como estábamos quedándonos sin frutas, teníamos que ir a buscar otras frutas. Entonces, alguien le comentó a uno de estos homínidos, por allá hay un montón de frutas. Y ese homínido dijo, confío, tengo fe. Y se lanza de un árbol, suelta el árbol y se lanza a caminar por la sabana a buscar un bosque con un árbol que tenga frutas. ¿Mm? Esto es totalmente biológico. Tengo hambre. Y en esa búsqueda, cada día esperaban poder encontrarlo. Es decir, tenían esperanza de poder encontrar ese árbol en el que tenían fe. La inteligencia empezó a construir una búsqueda de un camino para llegar del otro lado.
con la fe de que había un árbol y la esperanza de encontrarlo. Por esto, todas las culturas antiguas que se lanzaron, todos los homínidos que se lanzaron a la búsqueda de alimentos, se lanzaron a la búsqueda del árbol de la vida. Y desde ahí, todos los humanos que surgieron de África llevaron en su subconsciente la búsqueda del gran árbol de la vida. Y a lo largo de su camino por toda la tierra, empezaron a crear su expectativa en diferentes árboles. Y desde ahí empezaron a construir todos los conceptos de un ser, un árbol sagrado. Y cada religión tiene un árbol sagrado al cual se dirige. A partir de esto, ¿qué sucede? Este árbol, fueron encontrando estos árboles, ¿sí? Pero nunca encontraron el árbol. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo, vamos a hacerlo algo más humanizado para que se entienda esto. ¿Vieron esa idea que Disney nos implantó en la cabeza a la mayoría de nosotros? Y es encontrar el príncipe azul, ¿no? O la mujer perfecta. Ese tipo de cosas de cuento de hadas, ¿no? La princesa, el príncipe, ese tipo de cosas. Lo tenemos implantado. ¿Alguno de ustedes encontró alguna vez al príncipe y la princesa? No, sean sinceros. Sean sinceros, nunca. Entonces, ¿a quiénes encontramos? A otros parecidos, ¿no? Pero que tenemos la expectativa de encontrar a alguien que sea esa persona que esperamos en la vida. Le llamamos alma gemela, llama gemela, lo que sea, ¿sí? Entonces, estamos en la expectativa, es nuestra media naranja, es nuestra, lo que sea, ¿sí? El príncipe, la princesa. Pero mientras tanto nos vamos quedando con un montón de sapos, ¿no? Con un montón también de otras personas muy bonitas. Nos vamos encontrando con un montón de gente en el medio, ¿no? Y vamos teniendo relaciones, siempre esperando encontrar a la persona indicada, ¿sí? Es como que vamos así. Entonces, ¿qué sucede? Que en este camino, la gente se fue haciendo la cabeza de ese árbol. Ese árbol debe ser enorme. Ese árbol debe tener un montón de frutos. Deben nacer animales colgando de este árbol. No, este árbol debe ser el mejor, debe ser gigantesco, debe ser, ¡guau!, el mejor del mundo. Pero no lo encontraban nunca, porque cuanta más expectativa ponían, más grande era el árbol. Cuanto más días tardaban en encontrarlo, más lejos estaba, ¿sí? Entonces llega un momento en que me voy conformando con los árboles que encuentro. Y así cada cultura de cada religión fue tomando su propio árbol en su propia geografía, creando sus propias tribus alrededor de estos árboles. Pero ese árbol ya era tan idílico, tan impresionante este árbol, que no les quedó otra que imaginarlo. ¿Y dónde lo imaginaron? En el cielo. Y dijeron, claro, las estrellas son los frutos de este árbol. Es tan grande este árbol que no lo podemos ni tocar, está en el cielo. Y de esta manera supieron que el gran árbol estaba ahí para todos. Cuando empezaron a observar el cielo, empezaron a contemplar el cielo,
como el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, empezaron a entender que podían manejar el tiempo, empezaron a entender los solsticios, los equinoccios, empezaron a entender el proceso de las estaciones y cómo manejar la vida a través de la siembra, de la cosecha. Empezaron a encontrar en el cielo las respuestas de cómo dominar la tierra. Y la forma en que llegaba la bendición del cielo era la lluvia. Entonces el agua se convirtió en un vínculo divino para conectarse con el árbol. De esta manera, los pueblos nómades se vuelven sedentarios. Ya no tienen por qué buscar las plantas, las pueden sembrar. En el momento en que se vuelven sedentarios los humanos y descubren la agricultura, empiezan a proteger la siembra y necesitan protegerse a sí mismos como grupo, necesitan estar juntos. Porque si uno se va, se puede morir. Entonces necesitan estar unidos, necesitan conectarse. Esta comunión de seres se necesita sostener. ¿Y quién lo sostiene? Lo sostiene aquel que es el sabio, el que da consejo, el sacerdote, el chamán. Esa persona que lee el cielo, habla con el árbol y baja la información. Entonces, el chamán, en los momentos justos del cielo, en las lunas nuevas, en las lunas llenas, cuando cambiaba el signo del zodíaco, en los años nuevos, los solsticios, los equinoccios, el momento de la siembra, el momento de la cosecha, en los momentos estratégicos, lo que hacía era unir al pueblo en una ceremonia. Es decir, que cada 28 días por lo menos, el ciclo lunar, se volvían a unir todos juntos para recibir la bendición del cielo para la siguiente etapa. Se volvían a unir. ¿Cómo se dice volver a unirse? Religare. Religión. Así es como surge la religión. ¿De qué manera? A través de la interpretación del cielo, uniendo a los individuos de un pueblo para que estén juntos y sobrevivan en familia. ¿No es hermoso? ¿No les parece hermoso el sentido de esta religión? ¿No les parece hermoso el sentido? Es natural. Es lo que en realidad hacemos siempre. Ver las estrellas, saber cuándo empieza el año, cuándo termina el año, nos juntamos con la familia, celebramos algo. Es la base humana. Ahora, ¿qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió? Que de repente empezó a haber mucha gente, cada vez más gente, mucha gente. Y entonces, cada vez había más chamanes. Y empezaban a expandirse por el mundo. Y algunos iban al norte, otros al desierto, otros a la selva. Y dependiendo de la geografía, los chamanes interpretaban de una forma u otra la tierra. Inevitable, ¿no? Aquellos que viven en el norte y que nieva mucho durante 6 meses, es de noche, 3 meses completos de noche, esa gente no tiene que sembrar, no tiene semillas que comer. ¿Qué tiene que hacer? Matar animales. Entonces su religión estaba relacionada a la sangre de los animales. Los que están en el desierto se relacionan a los pozos de agua fresca debajo de la tierra. Los que estaban en la selva se relacionan a las plantas sagradas, a los animales que hay por los árboles. Los que estaban en la cima de la montaña, como en el Tíbet,
poco oxígeno, hay que respirar más, caminar más lento para sobrevivir porque el corazón si no se revienta, entonces se sientan y meditan. Se entiende que la geografía empieza a moldear a que los chamanes interpreten cómo el árbol crece. No es una manipulación mental hasta ahora, es una adaptación al clima y la geografía. Y llega un momento en que todos esos crecen tanto y hay tanta gente que empiezan a chocarse entre sí, se alejan y vuelven de nuevo a encontrarse. Y cuando se encuentran, más o menos creen en lo mismo, pero de una forma totalmente diferente. Estos se fueron a la selva y estos se fueron a la montaña. Y cuando se encuentran selva y montaña, no tiene nada que ver la forma de interpretar la verdad, el árbol. ¿Qué sucede? Que entonces cada chamán va a tratar de defender a su propio pueblo, diciéndole, cuidado, que no los confunda ese de ahí, porque nuestra verdad es la verdad. Nuestra verdad en la selva es mejor que su verdad en la montaña. Entonces, los chamanes y sacerdotes dejan de tener intereses en explicar el cielo y empiezan a tener intereses en defender la tierra. Y cuando me refiero a proteger la tierra, ¿a quién me refiero? A su pueblo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Convencerles de que su discurso era mejor que el de los otros. Esto empieza a crear sistemas de control de fe. ¿Por qué? Porque hay que confiar inevitablemente en la opinión del otro. Y opinión, ¿cómo se dice? Dogma, en griego. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos acá tratando de convencer a los otros de nuestra opinión? ¿Y cuántos de nosotros simplemente la compartimos? El origen de las religiones no es malo, no es de manipulación. El problema no son las religiones. El problema es el miedo a perder el control. Como dijo hoy el yo superior, un jardín no puede tener solo una flor. Se recibe más luz con la diversidad. Y por eso aquí estamos para abrir nuestra flor de loto, para encontrar la luz interior. Son las 21:21 del 21 del 2021. It's 21:21 of the day 21, year 21. Inspiramos profundo. Take a deep breath. Y comenzamos con la alineación. And we begin with the alignment.